Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Es un placer estar de nuevo con ustedes y poder compartir este rato que vamos a estar juntos. Está escrito en la Biblia, en el libro del Números, Bamidbar en hebreo, en el capítulo 31, versículo 1, que es parte de lo que es nuestra porción, nuestra parashá, que en esta ocasión ocupa dos parashot, una porción doble, que incluye a la porción de Matot y Masei. Matot, Maseis. Matot es tribus y Masei es salidas. Si lo tradujéramos literalmente sería tribus, salidas. Las tribus que salían. No nos vamos a poner esotéricos desde tan temprano, ¿verdad? Pero esta porción empieza en Números 31 hasta el 36, versículo 13. Unos buenos capítulos. 6, pero porque tienen que ver con la unión de las dos parashot. Pero está escrito, la porción que vamos a leer, Números 31, versículo 1 hasta el versículo 3. Ahí está escrito. El Eterno habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Eterno en Madián. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, ve amén. Baruch Hashem. Me impactó sobremanera este texto desde la primera leída, así digamos, rápida que le di en esta semana a la parashá, a la porción. En la primera lectura, ya cuando llegué a este texto, me impactó, me despertó mucho mi interés ese versículo que dice: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás recogido a tu pueblo. O sea, ve y pelea la guerra, después te puedes morir. Me impactó porque como que parecería que Moisés no tenía permiso de irse, de morirse, de partir en paz, hasta tanto no cumpliera con su encargo, con un último encargo, que en este caso parecía ser pelear una guerra particular. Como que lo sostenía en este punto de la historia de su vida era el que todavía tenía una tarea por realizar y era un asunto que no podía ser encargado a otro distinto de él mismo. Esto me hizo pensar, ¿cómo así? Ve, pelea esta guerra, después tienes mi permiso para morir, ¿no? Parece como una película de acción, de esas de hollywoodescas, ¿no? En las películas de acción que el bueno o el malo, alguno les dice: haz esto, después te daré mi permiso para morir. No sé nada. Y me impactó por lo llamativo de la frase, pero también por lo que hay detrás. Notará que hay una gran diferencia entre vivir para luego morir y morir de a poco para finalmente terminar de morirse. Hay una gran diferencia en esto, entre vivir y luego saber que inexorablemente todos, como dicen por ahí, todos tenemos que morirnos algún día. Pero hay una gran diferencia entre vivir mientras llega ese día de la muerte y dedicar una existencia paupérrima, totalmente desaliñada, dedicada a entregar en bajas cuotas la vida, morir de a poco, estar enfermo de muerte, que es la peor enfermedad que puede haber, estar enfermo de muerte, poco a poco, hasta finalmente esperar el día de la partida final. Hay una gran diferencia en esto. Hay un abismo de diferencia. Y muchas veces esa diferencia la hace eso que nos sugiere este texto. La idea de tener algo por hacer. Cuando vivimos la vida con la sensación de tener algo por hacer mientras llega el día, porque visto en un sentido, digámoslo, cualquiera diría pesimista, en esencia nacemos para morir, ¿no? Desde el día que nacemos empiezan a contarse los días. Si alguno lo quiere ver de manera regresiva hasta el final, día de la muerte. Pero la diferencia la hace cuando, entre tanto, llega ese día, tenemos algo por hacer, algo por qué seguir adelante hasta que finalmente ese día llegue. Hace unos años leí una de las más maravillosas obras escritas alguna vez por un hombre. El libro del filósofo y psicólogo vienés Viktor Frankl. Por supuesto que me estoy refiriendo a su obra insigne, El hombre en busca de sentido.
Y hay tantas cosas que pueden decirse acerca de este libro, pero en medio de todo, creo que las conclusiones que se robaron mi atención y que se roban la atención normalmente de las personas que llegan, que tienen la posibilidad de tener este libro en sus manos, tiene que ver con la realidad de que cuando nuestras expectativas para con nuestro mundo y realidad se agotan, la búsqueda debe pasar por el lado opuesto, por las expectativas de nuestro mundo y realidad hacia nosotros. Allí, Viktor Frankl, para quienes no lo han leído, yo les he mencionado un par de veces por ahí la obra, pero sé que no todos tienen idea. Además, pueden haber personas nuevas que no han escuchado de la obra. La obra es común y es popular y, bueno, muchos la han tenido en sus manos, ¿no? Pero Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto nazi. Era un judío que fue apresado, estuvo en los campos de concentración junto con un montón de compañeros judíos más. Y él, por su trabajo como psicólogo y por humanidad, no más, por pura humanidad, se daba cuenta de lo que sufrían todos sus compañeros, también él, por supuesto. Y trataba, en medio de todo, me gusta mucho una frase donde dice, tuvo la oportunidad de hablar, dijo, y no quería simplemente ser el típico predicador que viene a dar un mensaje de aliento y demás, pero quería tener la oportunidad de decir algo. Pero él trataba de ayudar, de animar y todo eso. Pero cuenta que se agotaban las razones para animar a alguien. No, mira que en un principio, allá hay muchas cosas esperando por mí, ¿no? Allá debe estar mi esposa, cuando salga voy a conseguir una buena muchacha, le voy a proponer matrimonio, cuando salga voy a comer esto y aquello. No sé cuánto les ha pasado de los que ayunan, que cuando uno está en ayuno es cuando más se imagina cosas. Si el ayuno es de más de un día, 2 días, 3 días o más para quienes lo hacen, yo no he llegado por allá a más de 3 días, pero cuando uno lo hace, todas las recetas se le vienen a la mente, ¿no? Uy, unos frijolitos bien chéveres, una bandeja paisa, un sancocho, una sopita de esto, de aquello, qué sé yo, un plato fino, unas pastas a la boloñesa, qué sé yo, ¿no? Pero era más o menos lo que le pasaba a las personas que estaban allá encerradas, ¿no? En estos campos de concentración. Uy, cuando salga voy a hacer esto y aquello. Y confiaban mucho en lo que esperaban de la vida, tenían confianza en que todavía la vida les deparaba algo bueno, pero pasaban y pasaban y pasaban los días y los meses y más, hasta que empezaron a perder todo tipo de esperanza y a decir, y la verdad es que ya no hay nada bueno que esperar de la vida, de aquí nunca vamos a salir. Y de repente, este hombre encuentra algo que él desarrolla, lo cuenta en su obra y luego a partir de ahí surge todo lo que es su escuela de pensamiento, una escuela psicológica muy interesante, conocida como la logoterapia. Y él encuentra, para resumirle un poco, la clave que él encuentra para que las personas tuvieran algo por qué vivir, por qué definitivamente no morirse. Y dice, cuenta en su libro, también sé que lo cuentan otros libros al respecto, que llegaban momentos en donde robaban algo de comida para que los soldados vinieran y los mataran. Ya no querían vivir. Se dejaban que los golpearan, se tiraban ahí, no se levantaban a hacer los oficios, lo que les ponían a hacer, a trabajar. No hacían nada para que los mataran a golpes, porque finalmente querían morirse. Era terrible, ¿no? Pero cuenta Viktor Frankl que al final descubrió algo, que cuando ya la gente no podía motivarse con esperar algo de la vida, empezaron a encontrar una suerte de motivación en qué la vida podría esperar de ellos. Es decir, ya no es yo voy porque de aquí voy a salir, voy a encontrar una buena chica, una buena mujer, a mi familia que todavía está viva, a mis padres, a mi tierra, a mi pueblo de origen, a mi país, a Israel o qué sé yo. Sino que, bueno, hay que salir de aquí porque me acuerdo que allá en mi comunidad hay tal necesidad. Hay que salir de aquí porque esto que está pasando aquí se lo tengo que contar a todos el que sea posible contárselo para que cambie su percepción de la vida. El mismo Viktor Frankl cuenta que el ver todo eso que estaba viviendo y todo lo que había por desarrollar y luego venir a contar le dio como un plus, como un impulso para decir, nada, tengo algo que salir a hacer. O sea, ya no es qué espero yo de mi mundo, es la idea de ver qué espera mi mundo de mí. ¿Qué espera mi realidad? Mi mundo espera algo de mí. Ahora, ¿cómo no fijarnos en el título, ¿no? El hombre en busca de sentido. Permítame concluir para ya dejar el tema del libro. Algo que para el autor la mejor forma de encontrarle el sentido a nuestra existencia es conectándola con un propósito. Algo espera el mundo de mí. El hombre en busca de sentido encuentra ese sentido entendiendo que
yo tengo un sentido para el mundo, para la realidad. Luego, las personas con sus distintas ideologías, filosofías de vida, fe, religión, le adjudicará eso al mundo, se lo adjudicará a la humanidad como un todo, se lo adjudicará a su pueblo como comunidad, se lo adjudicará a su Dios, a su creencia y demás. Pero el hecho es, partiendo desde lo general, que el hombre puede encontrar sentido, puede encontrar una forma de vida que satisfaga, que valga la pena vivirse, una vida que valga la pena ser vivida, conectando su realidad con un propósito. Ahora, estas dos palabras suelen estar muy relacionadas, ¿no? Tanto en la logoterapia, la escuela de pensamiento que surge a partir de las impresiones de Frankl, como en la vida misma. Las dos palabras son sentido y propósito. Veremos que también en la Biblia, en las Escrituras, a la búsqueda de propósito para con él hallarle el sentido a todo, se lo suele relacionar con la voluntad divina, donde uno dice que anda buscando su propósito en la vida, ¿no? El sentido de su vida. Normalmente, en términos bíblicos, se lo relaciona con el propósito de Dios, ¿no? Este es el propósito de Dios para mí, este es el propósito de Dios conmigo, es el propósito de Dios para mi vida, etcétera, etcétera. En las distintas, digámoslo, narrativas, formas, léxico, digamos, jerga típica de las comunidades espirituales o religiosas. El asunto es que asimismo, como es de repetido esto a diario, lo es de desestimado también. En la misma medida. Se habla de la voluntad divina y de la voluntad de los cielos y la voluntad de Dios para ti, etcétera, etcétera. Pero el tema es muy desestimado. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo dedica el hombre, el ser humano en su vida, en su día, al conocer lo que es la voluntad divina? Ahora, ¿qué tal si lo sacamos de la tercera persona, del global, del general, a la primera persona, del singular? ¿Qué tanto tiempo dedicas de tu vida, de tu día, a meditar acerca de la voluntad de Dios para ti? ¿Cuánto? Es un tema el que le prestas tiempo, es un tema al que le dedicas tu atención, al menos un momento, separas un momento en tu vida, en tu día, separas un momento a diario para pensar en estas cosas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de los cielos para conmigo? Mucha gente que se llama a sí misma creyente prescinde absolutamente de estas cosas. Las hace a un lado. Y si bien aquí es donde el teísmo rompe cercanía con el deísmo, el deísmo es la idea de que si bien hay un Dios, no es un Dios que se interesa por su mundo, por la creación, como que lo hizo y lo dejó. Que siga su fluir. El teísmo es más de creer que todas las cosas, todos los fenómenos, las circunstancias, todo lo que ocurre en la vida responde a la voluntad de los cielos, a la voluntad de ese Dios que lo hizo. Entonces, si bien aquí el deísmo rompe, mucha gente cree en Dios, pero no crea que se involucra mucho en su mundo, lo cierto es que el hombre deísta, teísta, ateo o lo que fuere, precisa de estas cosas en su diario caminar para evitar agregarle un poco más de locura a su mundo que ya es del todo loco. El hombre necesita, más allá de si cree un Dios que se involucra en su mundo, que si no, el hombre necesita un porqué vivir. El hombre necesita una mínima noción de sentido en su vida. El hombre sin sentido es un hombre perdido. El hombre sin propósito es un hombre extraviado en su mundo. El hombre sin tener un por qué vivir, un para qué hacer lo que hace a diario, es un hombre que puede estar en el centro del lugar más íntimo de su casa y aún así sentirse, percibirse, aprehenderse totalmente extraviado. Pero no vamos a hablar de tantas generalidades, ¿no? Sino de nosotros. En lo que respecta a los creyentes que intentan, o al menos proclaman desde el discurso, regir su vida por la Biblia, la cual pareciera ser un libro teísta. O sea, la Biblia da intenciones, y aquí pues lo que estamos estudiando la Biblia, ¿no? La Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia. Pareciera ser un libro teísta, ¿no? Un libro que asume y muestra y predica la idea de que no solo hubo un Dios que hizo el mundo, pero un Dios que dirige al mundo. Y el asunto es que muchos creen en la Biblia, parecieran tener una creencia absolutamente
teísta, hay un Dios y un Dios que se reveló y por lo tanto interviene, pero desvincula de su vida personal todo tipo de cosas que tengan que ver con él. Yo creo en Dios, sí, hay felicitaciones, eres muy buen creyente, pero ¿cómo vives? Sí, como sea. O sea, el hecho de que creas en Dios no afecta en nada a tu vida. Se lo desvincula ese Dios de mi vida personal. Lo máximo que puedo llegar a asumir es que Dios tenga planes con su mundo, ¿no? Dios tiene planes con el mundo. Dios tiene planes con la creación. Sí, wow. Incluso Dios tiene planes con la humanidad. Pero conmigo, con Edison, bueno, eso ya es para fanáticos. O sea, Dios puede tener planes con el hombre, ¿no? Tiene propósitos, que el hombre se desarrolle, que llegue a su máximo esplendor. Pero con Edison, en primera persona, con nombre propio, no, ya creer eso ya es volverse un poco, llevar las cosas al extremo, ¿no? Volverse un poco fanático. Como dijo alguna vez un sabio hindú, a un sabio hebreo. Entiendo que agradezcas a Dios, a la divinidad, por el árbol de manzanas, incluso por la manzana, pero también por el bocado que te vas a echar a la boca. Y sí, el que tiene cuidado de que del árbol, de la tierra produzca un árbol y del árbol salgan frutos, tiene cuidado de que un mínimo bocado de ese fruto termine en mí. Pero normalmente decimos ser teístas, decimos ser creyentes en Dios y en uno que se involucra en su mundo, en uno que se revela, y al mismo tiempo desestimamos el tema de la voluntad de Dios. Y como consecuencia, al desestimar un asunto, lo ignoramos por completo. Desestimamos la voluntad de Dios, ignoramos la voluntad de Dios absolutamente. Incluso pasa en quienes dicen buscarla y pedirla. Muchos buscan supuestamente la voluntad de Dios, la piden a diario, pero lo desconocen por completo. Deciden ignorarlo. Como argumenta el teólogo, todos los días exclamamos, aquí me estoy refiriendo a un teólogo católico, que es la facción del cristianismo, en donde se reza, por lo menos con la etiqueta formal de rezar. También en otras formas del cristianismo se reza que no se reconoce. Estar orando todo el tiempo lo mismo y diciendo lo mismo, en todo caso termina siendo rezar, ¿no? Pero bueno, no se tiene como instituido. Pero este teólogo decía que exclamamos todos los días y gritamos en el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad. Mas luego, cuando se hace su voluntad, tenemos ganas de enojarnos y su voluntad no nos satisface. O sea, Señor, hágase tu voluntad, como es que dice el Padre Nuestro, como en el cielo, también en la tierra. Pero esa voluntad no nos agrada, nos enoja, nos produce ganas de renegar. No nos satisface esa voluntad. Y alguien dirá, pero si yo ignoro completamente esto, hasta clamo y busco saber cuál es su voluntad y no recibo información alguna al respecto. Bueno, has de saber, digo yo, esto lo digo yo, no quiero aquí atribuirle a ningún sabio, teólogo, libro o versículo, pero has de saber por la experiencia de vida que el buscar y el encontrar de este asunto de la voluntad de Dios pasa inexorablemente por la percepción de buscar y sentir que no se nos dice nada. Pasa inexorablemente por la duda. El buscar la voluntad de Dios y hallarla, encontrarla, tiene que pasar por el camino de buscándola, sentir que no encuentras nada, sentir que te lo esconden, sentir que quieren que pases por la duda. ¿Por qué? Habría que analizarlo. No vamos a detener eso. Si bien mencionaré por ahí un par de cositas más adelante. Y podría decir alguien, entonces, ¿cómo sé? Pues si yo lo que busco es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que es su voluntad o no? Me gusta como lo dice el teólogo y místico alemán Meister Eckhart en uno de sus sermones. Cito, dice: sabed pues, si no fuera la voluntad de Dios, tampoco sería. O sea, si algo es en razón de la voluntad de Dios. Está pasando algo en tu vida, esa es su voluntad para ti. Ese es tu escenario. No hay muchas más preguntas que hacerle a la situación. Está siendo, es, bueno,
lo es en razón de la voluntad de Dios. Como está escrito en el Salmo 135:6, todo lo que el Eterno quiere, lo hace. Todo lo que la divinidad quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si algo es solo por su voluntad. ¿Habrá hecho algo que se pueda decir que no lo hizo él? Ahora, ¿por qué dice el versículo que lo hace? ¿Por qué lo hace? Está escrito. Todo lo que quiere, lo hace. Entonces, ¿por qué hace lo que hace? Porque lo quiere. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos al querer hacer divino. Lo llamamos la voluntad de hacer. Esa es su voluntad. O sea que lo que hace, lo que pasa, todo lo que es hecho en el cielo y en la tierra, responde a su voluntad. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Dicen los sabios de Israel, y es algo que asumen las grandes ideologías, las más importantes tradiciones del mundo, a saber, cristianismo, judaísmo, islam, y también algunas otras que se desprenden de ahí, muestran, enseñan las distintas sabidurías, que lo más alto que puede llegar, a lo que puede llegar una persona con respecto a la divinidad, es a su voluntad. ¿Qué es lo más alto que pedimos de él? Su voluntad, porque entendiendo que él es lo supremo, lo grande, lo más alto, y por ende la perfección de toda cosa, por lo tanto su bondad es la bondad más perfecta, entendemos que su voluntad, lo que desea hacer, siendo el bondadoso por excelencia, su voluntad va a ser siempre buena, en todo caso mejor que cualquiera de nuestras figuraciones y fantasías, ¿verdad? Y por lo tanto, lo más alto que procuramos llegar es a su voluntad, que es, en todo caso, anterior a todo hacer. ¿Qué hubo antes de que Dios hiciera el mundo? ¿Qué hay antes de hacer Dios el mundo? ¿Qué hay? Su deseo de hacerlo, la voluntad de hacer. Antes de la creación del mundo está la voluntad de la creación del mundo. ¿Me siguen? Es lo más alto a lo que el hombre puede llegar. Por lo tanto, desear, anhelar, estimar, perseguir, entender su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Todo lo que va aconteciendo, todo escenario en el que nos vemos, es su voluntad, porque no hay nada que se haga en el cielo y en la tierra que no sea porque él lo quiere así. Todo lo que él quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Pero percibirnos, tener autopercepción, aprendernos a nosotros mismos dentro de la realidad que esté viviendo como fruto de la conjugación de distintos circunstancias, ambientes, contextos, ingredientes de todo tipo de la vida que me ponen constantemente en su voluntad, eso hace toda la diferencia. De hecho, en la mencionada obra de Frankl, que le da cuerpo a la disciplina por él establecida, conocida como la logoterapia, se la define a la misma logoterapia como una psicoterapia, o sea, un tipo de terapia psicológica que propone que la voluntad, y mire, aquí incluye esto en su definición, la voluntad de sentido es motivación primaria del ser humano. Ya, la voluntad de sentido, tener la voluntad, el deseo de ir a por encontrarle una razón de ser a mi existencia, a por encontrarle una razón de ser a mi día a día, a mi, no solo a mi vida en términos de ser, pero a mi existencia, el que me levante todos los días, el ir a buscarle sentido al hecho de que hoy abro los ojos y todavía me están dando la vida, como dijo el poeta. Todavía tengo la vida. No es poca cosa, todavía tengo la vida. Pero cuando me doy cuenta, todavía tengo la vida y no tengo no tengo con qué continuar la frase, a esa falta de sentido, de voluntad de sentido, es en donde nace todo tipo de desajuste, según la logoterapia, según la doctrina de Frankl, todo tipo de desajuste, en primera medida existencial y luego vivencial, práctico, vívido, en el sentido de una vida totalmente desconectada y por ende insufrible. Insufrible. Ahora, vamos a avanzar. Tal vez hoy esté más corto. No prometo nada, pero parece que sí. El texto dice, el texto base de nuestra enseñanza, leímos en
en Números capítulo 31, del 1 al 3. El versículo 3 dice: entonces Moisés habló al pueblo. Entonces es después de que Dios le dice: bueno, vas a ir a pelear la guerra y después de eso te puedes irte. Después de eso se acaba tu carrera, ¿no? A Moisés, el versículo 3 dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Eterno en Madián. ¿Cómo había que ir al campo de batalla? ¿Cómo había que presentarse? Armados, ¿verdad? Ahora, es un asunto tan importante que normalmente pasa inadvertido cuando hacemos lecturas superficiales, vagas, pasajeras por los textos. Pero es un asunto tan importante, que usted notará de aquí en adelante, a partir del versículo 31, sobre todo en el 32, que se insiste sobre eso. Cada versículo dice: vas a ir. Y cada vez que dice que va a ir, le dice de nuevo: va a ir armado. Como yo llegar aquí, chao, hijo, me voy en el carro para Bucaramanga. Chao, hijo, me voy en el carro para el centro. Chao, hijo, me voy en el carro para Los Llanos. Chao, hijo, me voy en el carro para allí. Chao, hijo, voy en el carro a comprar el pan. O sea, como un poco intenso, ¿no? Había algo que había que remarcar ahí. Y nótenlo. Leímos ya: armaos algunos de vosotros. Luego, si vas al Números 32, 21, dice: y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante del Eterno. 32, 27. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante del Eterno a la guerra. Versículo 29 y 30. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra, delante del Eterno, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Verso 32. Nosotros pasaremos armados delante del Eterno a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Constantemente, como que había que remarcar: vas a ir, vas a pasar, pero armado. Ahora, ¿cuál puede ser ahí la enseñanza? Sí, armados, ya. ¿Y cuál es el asunto, hermano? Llevo un rato diciendo que armados. Está claro que el armarse es la capacidad, ¿no? Armarse tiene que ver con la preparación que el hombre ejerce sobre sí mismo para desarrollar la mayor idoneidad posible en la ejecución de su labor. Salió, creo que como bien, ¿no? Esto, la frase. Armarse es hacerse capaz, hacerse apto, prepararse de la mejor manera posible para desarrollar la idoneidad necesaria, de modo que la ejecución de su labor sea también la mejor que pudiera ser. Ahora, esto hace muchísimo la diferencia en cómo encaramos la vida, porque en todo caso estamos hablando de eso, ¿no? De cómo lo que hace la diferencia entre una vida que se vive antes de finalmente morir y una vida que se desvive, una vida que no se vive a diario, sino que se muere a diario. Se muere un poquito, me muero un poquito hoy, otro poquito mañana, me envejezco un poquito hoy, otro poquito mañana, estoy enfermo de muerte hasta que finalmente termino de morirme. ¿Cómo esa diferencia la hace en el cómo encaramos la vida, ¿no? En el tener la asunción, ¿no? La aprehensión de que tengo algo por hacer antes de. Pero hace muchísimo la diferencia también esto de armarse, esto de capacitarse para hacerlo de la mejor manera. Mire, es abismal la diferencia entre alguien que se prepara para poder, pensemos en términos nuestros, dejemos de hablar en abstracto. Alguien que se prepara para la vida, en alguien que se prepara para ganar más, para tener una profesión donde se gane bien, para tener la vida un poco más fácil, para generar mayor capacidad adquisitiva. Hay una gran diferencia entre esta forma de ver la vida y de prepararse para esto y aquel que se prepara simplemente para desarrollarse lo mejor posible y para hacer aquello que decidió ser, pero hacerlo lo mejor posible. Hablando coloquialmente, como suele decir en su canción Diomedes Díaz, o solía decir, porque ya murió, ¿no? Decía a su hijo:
si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Hace mucho la diferencia este tipo de formas de ver la vida. Porque el último, el que hace que todo valga la pena, que todo lo que haga, que toda su preparación, que los desvelos, que el estudio, que el esmero, que el esfuerzo, que el echarle ganas, que el levantarse a prepararse, a estudiar, a ejercitarse, a practicar su disciplina, su arte, lo que sea que está aprendiendo, aún estando enfermo y lo que fuere, aún faltándole fuerzas y demás, de hacerlo porque recae sobre sí mismo, porque es él en todo caso quien se está fortaleciendo, porque su tarea no es otra que la de encontrarle sentido a su vida, y el que simplemente lo hace y para ganar más, y me preparo para poder tener una carrera donde me paguen bien y me especializo y hago esto y aquello y un cursito más y una especialización y capaz un diplomado, una maestría, qué sé yo, para ver si gano un poco más, para ver si me ascienden de escalafón, si me llega un poco mejor sueldo. Porque que hace así es solo, o sea, le cuesta verse a sí mismo como algo más que una pieza en la gran maquinaria del sistema del mundo que quién sabe quién lo dirija y con qué fines. Mientras que el otro, el que se prepara lo mejor posible para desarrollar su función, cualquiera sea, no la supe, no entendí, para qué vine, para qué me hicieron, pero bueno, yo escogí. Cuando la vida no me muestra, yo escojo. Ya está. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y no sé cuál es. No te percibo, no sé escuchar tu voz, soy muy pecador, no la entiendo, no estoy ejercitado, por ahí no tengo tanta iluminación, qué sé yo. Pues yo escojo porque no me muestra. No creo que esté haciendo mal. Yo quiero escoger bien, pero no me dejas ver cuál es el mejor camino, pues yo escojo. Pero eso sí, lo escojo para hacerlo de la mejor manera posible. Y eso hace toda la diferencia. Porque quien lo hace así se asume ya no como una pieza de la maquinaria del sistema del mundo que quién sabe quién lo dirija y con qué fines. Probablemente los únicos fines son de que funciones para que él tenga más ganancias, él, ella, ello, lo que fuere, el sistema simplemente. Pero este otro se asume como un instrumento en el proyecto del mundo que es dirigido por aquel que no solo usa instrumentos, sino que se encarga de cada uno de estos instrumentos, les da identidad y termina siendo finalmente toda la charla un asunto de identidad que es sumamente valioso. Por eso nos preparamos con todo lo que podemos, porque toda preparación termina en todo caso redundando en mí, para mi bien, para hacer mejor aquello, pero ya yo me preparé y en el proceso de prepararme, de idoneizarme, a ver cómo se conjuga esto, de hacerme idóneo, porque no va a hacer bolas, una palabra, pero en el proceso de hacerme lo mejor, el más capacitado para ello, finalmente estoy encontrando una identidad. Y es por eso que debemos prepararnos con todo. Había que ir armado para la guerra. Con todo había que prepararse. ¿No ha notado que muchas veces cuando la diferencia no la podemos hacer con eso que entiendo que es para lo que nací, no soy capaz de decir que yo nací para jugar fútbol? Y cuando uno ve a Messi, ¿no? Dice uno, ¿para qué otra cosa pudo haber nacido ese muchacho? Sino para eso. A Vicente Fernández, ¿para qué otra cosa pudo haber nacido Vicente Fernández sino para cantar? De lo que el mundo se hubiera perdido si ese señor no hubiera cantado, ¿no? Si se hubiera quedado, porque él fue albañil, según entiendo. Si hubiera quedado simplemente allá pegando bloques y mezcla. Pero no todos tenemos la posibilidad de descubrirnos que yo nací para cantar. No es que yo nací para jugar fútbol y más nada. Yo nací para científico. Muchos no. Pero cuando no encontramos la forma de hacer la diferencia con eso que es mi sentido, mi propósito de vida, oiga, ¿cuánto hace la diferencia muchas veces el cómo hacemos las cosas? No qué hacemos, sino cómo lo hacemos. En la excelencia, en el empuje, en la palabra muy colombiana, en la berraquera que le ponemos a hacerlo. Tal vez yo no entiendo que nací para ser futbolista o escritor o predicador. Hombre, pero hoy estoy en esto. Y la diferencia ya no la voy a hacer sabiendo que Dios me seleccionó desde los cielos, desde antes de la fundación del mundo, porque tal vez no veo una marca distintiva. Pero eso sí, ya metido en este cuento, lo voy a hacer de la mejor manera posible. No tal vez mejor que los grandes teólogos, predicadores, lo mejor que yo pudiera hacerlo. Eso sí, de algo me puedo asegurar, hacerlo con más ganas que ellos, porque sobre eso tengo control. Sobre la excelencia y la capacidad, bueno, cuánta gente tan capaz. Y muchas veces nosotros aquí limitados.
pero con las ganas. Eso sí, nadie puede decirme que no le puedo echar un poquito más de ganas, porque sobre eso sí tengo control yo. Y eso hace totalmente la diferencia. El cómo se hacen las cosas hace totalmente la diferencia. Me encanta lo que dice el Salmo 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Y bien. ¿Cuáles son las cosas que Dios recibe? Para hablar así, bonito, como le gusta a muchos. ¿Cuáles son las cosas que Dios recibe? Las que se hacen bien. Las que se hacen ahí, pues bueno, más o menos, pues, ¿qué más vamos a hacer? Y toca, y es a lo que me estoy dedicando, y de esto vivo, y ya a esto me dedico, y me da pereza empezar de nuevo, a aprender otro arte. No. Al que nos hizo le gusta que hagamos las cosas bien. Ármate para la guerra con todo lo que tengas. Debía haberle puesto de título a este mensaje, armado hasta los dientes, ¿no? Creo que es el nombre de una película. Pero no. Pero hay que armarse bien. Oiga, usted no sabe cuántas dosis de alegría y éxtasis esconde la excelencia. La excelencia. Hacerlo bien. Hacerlo con toda. ¿Cuántas veces uno se halla en medio de escenarios que no le agradan? En la empresa que no me gusta, haciendo el trabajo que no me gusta, cumpliendo rutinas que no me agradan. Pero cuando le meto todo el empuje y eso que no me agrada lo hago de la mejor manera posible, oiga, me termina agradando eso más que cualquier cosa que hubiera podido imaginar, idealizar o fantasear antes de eso. Podría traerle aquí muchísimos ejemplos acerca de testimonios de gente que habla acerca de eso, pero usted ya lo habrá comprobado en su propia vida. Yo he escuchado, hablo de lo que yo veo, de lo que leo y ese tipo de cosas. En la literatura lo he encontrado. Me gusta como dice Vargas Llosa, autor peruano, Nobel, ¿no? Dice, cuando yo digo que voy a ser escritor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que probablemente tenga que tener un trabajo productivo que no sea el ser escritor. Pero las mejores horas de mi vida, que tal vez sean las más pocas, porque el trabajo va a demandar, pero cuanto tiempo libre yo pueda sacarme, pero mis mejores pensamientos los voy a dedicar a eso que yo soy, que quiero ser. Y lo que quiero ser es escritor. Pero claro, como mientras tanto necesito sostener esa idea de ser escritor, mientras tanto tengo que realizar allá un trabajo. Y ese trabajo me toca hacerlo de la mejor manera posible para poder sostenerme y hacer lo que me agrada. Pero mientras lo hago de la mejor manera posible, encuentro un deleite impresionante que me termina haciendo que también esto es mío. También esto era para mí. Y no solo que hay una cosa marcada con lo que muchas veces nos obsesionamos, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué estás viviendo? No, esa es la voluntad de Dios para ti. Todo lo que Él quiere lo hace en el cielo y en la tierra. No, pero yo estoy recogiendo. Hazlo de la manera más excelente y te darás cuenta la gloria que hay ahí y te darás cuenta que también esto es para ti. Nada te encarcela. Por el contrario, todo lo que experimentas te libera, te abre panoramas cada vez más amplios. El espectro se engrandece, se extiende, se dilata y tú creces y llegas a más. Otra cosa que me gusta, además de la literatura, pues es el fútbol. Y creo que esto no es un secreto, ¿no? ¿Cuántos testimonios ha habido de personas, de futbolistas que querían ser el delantero, el 9, el armador, ¿no? El que lleva la número 10, el que hace los goles o el que pone los pases para el gol y el que se roba los flashes. Y muchas veces los ubicaron por allá de defensa central, de lateral. Y no querían. Pero dijeron, si quiero ganarme aquí un puesto, me toca hacerlo de la mejor manera posible. Y le echan ganas y se esfuerzan por ser el mejor defensa central, mejor lateral o lo que fuere. Y llegan a ser los mejores en su posición y luego después agradecer la oportunidad que les dieron, porque si los hubieran puesto de 9, de 10 como querían, no hubieran trascendido mucho, pero descubrieron haciendo excelentemente lo que la vida les puso por delante, que ahí también había un deleite y después se gozan a más no poder su posición en la cancha. Eso que aplica en la cancha, luego trasládalo a la vida. Porque la analogía es perfecta. Perfecta. Quieres algo y lo persigues. Todos tenemos derecho a perseguirlo. Y buscamos tener un porqué antes de morirnos. Eso nos da sentido. Pero cuando a veces no lo encontramos, entonces los pequeños porquecitos, ¿por qué? Porque sí. Porquecito.
un porquecito, esos pequeños porquecitos, cuando les ponemos todo el empeño y lo hacemos con excelencia, armados para la guerra, para la batalla de la vida, oiga, ahí hay explosión de alegría y éxtasis, escondidos como usted no tiene idea. El maestro cita el Salmo, el maestro Jesús, Yeshua de Nazaret, cita el Salmo y su cita la hace en Mateo 21:16, la segunda parte del versículo, y dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Cuál es la intención aquí? Perfeccionar. Hacedlo perfecto, hazlo lo mejor posible. ¿Y a partir de quién perfecciona? De la boca de los niños y de los que maman. ¿Recuerda lo que mencionamos, no sé, empezando por ahí, a mediados de la enseñanza, sobre que a veces, aún buscando la voluntad divina, parece que como que nos la esconden? Sí, es que yo también quiero hacer la voluntad de los cielos, pero la busco y no la encuentro. Más bien al contrario, parece que desde los cielos me la esconden. A veces creo que es justo por eso, por lo que dice el maestro: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. A veces parece que nos quieren cual niños ignorantes de las grandes cosas, para que hagamos perfecto y excelente todo lo que hacemos, aún las pequeñas cosas. Si yo quiero llegar a lo grande, lo que está diseñado para mí, como suele decirse, ¿no? Los planes, mi plan único, mi sello único, pero no llego a descubrirlo, no entiendo muy bien cómo. En el camino hacia allá, como lo desconozco, busco aquí, busco allá, pero en todo pongo el empeño, en todo pongo excelencia, y resulta que ya no es que yo fui el gran Zapatero, hijo de Diomedes, ¿no? O el gran Lionel Messi, pero puedo ser grande en esto, en aquello, perfecto, excelente en esto, en aquello. Ya no soy simplemente el mejor de los futbolistas. Soy un muy buen barrendero, un muy buen esposo, un muy buen hijo, un muy buen predicador, un muy buen consejero, un muy buen escuchador, un muy buen orador, un muy buen terapeuta y un muy buen amigo que también da consejos y le ahorra al terapeuta a su amigo. Porque como no sé, esa ignorancia me bendice con el impulso para que haga todo lo más perfecto posible. Creo que aquí redundé, ¿no? Más perfecto. Y lo más excelente también que pudiera hacerlo. ¿Cuántos ignorantes de lo que ha de venir se perfeccionan en cosas que jamás creyeron? Que jamás creyeron. Solo porque no saben en qué les va a sonar la flauta. Oye, yo no sé. Entonces voy a hacer esto lo mejor que puedo. Y terminan bendiciendo al mundo con tan grandes cosas. Pero con tan grandes cosas. No puedo explicar epistemológicamente cómo es que funciona, pero es fascinante ver que funciona, ¿verdad? Es fascinante ver que funciona. Por último, si me lo permite, yo le dije que iba a ser corto, ¿veis que sí? Hoy estoy cumpliendo. No sé qué va a pasar ahora, ¿no? Pero el texto dice, volviendo sobre el texto leído, dice: esto es Números 31, versículo 2, dice: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Y uno diría, ok. Bueno, haz la venganza, o sea, ve a la guerra, está listo para pelear. Después será recogido, después ya podía ir, morir, despedirse de este mundo. Entonces uno diría, bueno, pero ¿y si hasta que no haga lo que corresponde no me puedo ir? Entonces la clave para no irse, para ser en un sentido eterno, sería tomarla suave, ¿no? Y dejar que todo fluya muy natural y tranqui. Ya va a ver, ya va a descubrir que no funciona así. Si bien muchos tal vez no lo digan de esta manera, pero lo asumen. Yo que me voy a afanar, ya estoy aquí. Si habrá algo después de esto, no sabemos. Si no habrá, no sabemos. Voy a tomarla tranqui, voy a dejar que todo pase. Sentado ahí en el sillón, en la mecedora, en la hamaca, debajo de un árbol o en nada. Y a mí me encanta el plan de asueto y de estar tranquilo y sentado, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es la actitud de que la vida pase. No tengo un porqué, ni tampoco me interesa que haya comida y que pueda uno vivir y estar tranquilo. Y si no hay mucha comida, pan y agua, qué sé yo. Unos 3 granitos de arroz, un poco de queso rallado por encima y ya está. Ya notará que esto no satisface.
Y no es que por eso nos garantizamos la eternidad, vestida de, tal vez yo no sé qué sea lo eterno, pero no me voy a preocupar. Aunque no quieras, te preocupas. Tranquilo, que tarde que temprano te va a caer el 20, como dicen nuestros queridos amigos mexicanos. Tarde o temprano te va a caer el 20. Normalmente a eso se lo llama, en el lenguaje moderno, influenciado por la psicología, se lo llama el vacío existencial. Cuando de pronto dijiste, no voy a dar tanta bola a este tema y a estos asuntos, pero de pronto la vida te dice, es que estás aquí. ¿Y qué? No te preocupes, no es Dios juzgándote, no, y que es tú. Eres tú, en el fondo, que sabes que no es así nomás. Ya lo habrás comprobado, que eso no es vida. Mire, el ser humano necesita una meta. El ser humano necesita por qué luchar. El ser humano precisa la percepción de estar en algún camino, no importa cuál sea. Hay muchos caminos, cada cual escoge el suyo. Pero el hombre necesita saber que está en un camino. Y sin importar cuál, lo que sí importa es saber, en todo caso, que se dirige a algún sitio. No hay peor cosa que la percepción de extravío existencial. De no saber dónde se está y si en realidad se va para algún sitio. No hay peor cosa que esto. Usted lo ha sentido, yo lo he sentido. Y entiendo que muchos en este momento de su vida están pasando exactamente por ahí. Estoy aquí y no sé qué punto del camino estoy. No sé hacia dónde voy. No sé hacia dónde me dirijo. Y lo peor, no le estoy prestando atención al asunto. Eso es lo peor. Porque si hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. Y si hay algo peor que vivir sin sentido, es no preocuparse, no preguntarse por estas cosas. Porque tarde que temprano, la vida nos lo pregunta. Nosotros mismos nos lo preguntamos y viene acompañado de dolor. De ahí la importancia de esa pregunta que le hace la divinidad a Adán. Adán, ¿dónde estás? Ayeka. Es imprescindible que el hombre perciba dónde está, hacia dónde se dirige. Dice el Pirkei Avot que el hombre tiene que constantemente estarse haciendo estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde me dirijo? El dónde vengo me ubica, me hace preguntarme por el propósito. ¿De dónde vengo? Pues me hicieron, ¿no? Ok, respondo a algo, respondo a una voluntad divina, cósmica, azarosa, caótica, o respondo a algo. ¿Dónde estoy? Es cómo estoy parado con respecto a esa voluntad de ser. Hacia dónde me dirijo es qué pienso hacer, con dónde estoy. Por eso era importantísimo y la divinidad le dice a Adán, ¿ya te percataste? Yo te hice, te enseñé mi voluntad. Haz esto, haz aquello. Para eso te va bien si lo haces de esta manera, si comes esto, si no comes de aquello otro, ¿no? En la analogía bíblica. Pero no lo hiciste. ¿Sabes eso a dónde te lleva? ¿Sabes, al no estar donde te corresponde, dónde realmente estás? Antes que cualquier otro diálogo con lo divino, era importante que el hombre se preguntara, ¿dónde estoy? Y eso mismo es aplicable para nosotros. Antes de cualquier diálogo con lo divino, es importantísimo que nos preguntemos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? No por él. Él nada lo afecta. Por nosotros, amados, ¿hasta dónde piensas llegar sin reparar en estas cosas? El hombre en busca de sentido es, de algún modo y en dirección de lo que venimos diciendo, el hombre en busca de un mínimo de conocimiento acerca de su propósito que le impida enloquecerse por completo. El hombre necesita esto. El hombre, por definición, es la potencia absoluta. Dios es todo en acto, ¿verdad? Dios es todopoderoso, es el creador, la fuente de todo, la luz. Es todo, es luz en esencia.
Él vive en un eterno presente. Para Él todas las cosas son y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque en Él ya son. En Él todas las cosas son. Eso es con respecto a al Creador. Con respecto a lo creado, es lo que va siendo. Es la potencia. En términos filosóficos se habla de acto y potencia, ¿no? Él es el acto, todo es en acto. Nosotros, la humanidad, somos todo en potencia. Somos capaces en potencia. Yo soy un hombre acuerpado y musculudo potencialmente hablando, ¿verdad? Si empiezo a ir al gimnasio, si como proteína, si me ayudo, como muchos se inyectan y no sé qué más cosas hacen. No, yo no pienso hacer esas cosas, pero no viene al caso, ¿no? Pero puedo ser un hombre musculudo en potencia. Yo soy un hombre sabio en potencia. Si dedico más tiempo al estudio, si me alimento bien, si me ayudo, si estoy con buenos profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Si me disciplino, no sé. Yo en potencia soy eterno. Pues estoy en una vida que conduce a la eternidad. Entonces, potencialmente soy eterno. Pero lo que le quiero decir es que el hombre precisa, para que su vida tenga sentido, la aprehensión, la autopercepción de que es algo en potencia, es decir, de que está en un camino hacia, de que tiene un porqué. Y un hombre sin un porqué es un pobre hombre. Pobre en el peor sentido. Absolutamente carente de todo. Un hombre sin un porqué no sabe qué es. Pero como por definición somos la potencia absoluta, somos esto en potencia, eternos en potencia, Dios en potencia, porque el plan en todo caso es hacernos uno con lo divino, conocerle tal como Él nos conoció, dice el apóstol, que todo se sujete a Él y nos hagamos uno con Él. Entonces, potencialmente vamos hacia ser Él. Pero cuando yo no tengo un porqué aquí, un mientras tanto esto, mientras tanto aquello, y como no entiendo cuál es ese esto o cuál es ese aquello, entonces cualquier cosa en la que me veo involucrado simplemente lo hago de la mejor manera. Pero si me niego a todo esto, carezco absolutamente de un porqué. Y sin un porqué pierdo mi esencia, que es la potencia. Normalmente se habla de pasémoslo del acto a la potencia. Yo hoy quiero animarlo a pasémoslo de la potencia al acto. Perdón, ya eché a perder mi punto. ¿Se dan cuenta? Normalmente la gente dice, tenemos que pasar las cosas de la potencia al acto. Pero yo hoy lo que le quiero decir es, pasemos las cosas del acto a la potencia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos acto. Muchas veces nos preguntamos por el sentido del ser, ¿no? ¿Cuál será el sentido del ser? Y nos volvemos filosóficos, leemos 3 libros y medio de antropología, de psicología del ser, pasamos por todas las escuelas ideológicas, pasamos por Platón, por Aristóteles, por la metafísica, por la filosofía, por la ética. Bueno, ya cuando empezamos a rozar la ética empezamos a entender un poco más. Pero a veces nos cuesta porque no somos ser puro. El ser puro es el que nos da existencia, Dios, pero no podemos entender el ser, pero podemos entender la existencia. No puedo entender la vida, pero puedo entender que estoy vivo. Por eso lo que dijo el poeta, aún tengo la vida, aún me dan la vida. Como dice Chris Martin en su canción, la de Coldplay, que es una canción totalmente en inglés, pero la titularon en español. Espectacular. Viva la vida. Ah, hermosa. Viva la vida. Yo tengo que entender que la vida se hizo para vivirse, no para entenderse. ¿Por cuál será la profundidad del misterio de estar vivos? La profundidad del misterio de estar vivos es vivir, queridos. Vive. Ármate con toda. Hazte parte de algo más grande que tú mismo, de algo por lo que luchas. Muchas veces es más grande que uno mismo luchar por un hijo, por una familia, pero tengo un porqué. Sacar a mis hijos profesionales, romper la cadena de desventura de mi familia, lograr algo distinto, darle techo a mis hijos, que mi hogar no se dañe, que mis hijos no hagan parte de las gruesas filas de la delincuencia, del sinsabor, del sinsentido, de las tonterías de este mundo postmoderno, sino que intenten ser de los que se levantan como una nueva generación que procuran lo mejor para su mundo. Eso es tener un porqué. Eso es devolverle el sentido a la vida. Tal vez no le puedas encontrar el gran sentido al ser, a la existencia,
pero ponle sentido. No te lo dan desde los cielos, tú ponle ese sentido. Cuando el hombre se halla lejos de lo que quiere, pero igual sabe que va en camino, no importa que lo que se venga sea muy difícil, pero él va para adelante. Pero lo que sí es realmente imposible es una vida que no va a ninguna parte, una que no asume ningún reto ni corre ningún riesgo, una que no se arma para ninguna batalla y que por lo tanto todas las tiene perdidas de antemano. Solamente hay un tipo de ser humano que tiene garantizada la derrota y es el que no se anima a pelear. Yo no sé si eso habrá parte de alguna filosofía, de alguna película, no sé. Yo no creo que todo lo que digo solo se me ocurre a mí, pero lo digo. Si es popular, bien. Si nadie lo ha dicho, fenomenal. No me importa. Quien no se anima a pelear, quien no se anima a ser el mejor perdedor del mundo, ya perdió. El otro día meditaba. Me gustaría en un momento dado correr una media maratón. No me atrevo a una maratón porque es una locura. De hecho, ya correr media maratón es una locura. O sea, para gente, digamos, normal aquí, que no somos así deportistas. Me gustaría. Y me preguntaba, creo que era mi hija mayor, ¿en qué puesto quería llegar? Y yo decía, hija, terminar. Mucha gente se inscribe para estas medias maratones. Terminar es todo un logro. Y que te ganen todo el mundo, uy, seré el mejor perdedor. Ser el último me convierte en el mejor de todos los que perdieron. Pero esto hace la diferencia. Tengo un sentido, tengo un porqué. Le eché ganas, me esforcé, fui lo mejor que pude haber sido. Tal vez pude haber sido mejor, pero en lo que a mí respecta, me queda la conciencia de que me preparé lo mejor que pude, corrí lo mejor que pude. Lo hice, ¿verdad? Y tal vez perdamos y tal vez no vaya a llegar de primero ni de décimo, porque ahí viene gente profesional de todos lados, de África, de Europa, de Sudáfrica. Los kenianos creo que son los que son muy buenos en esto. Casi siempre ganan cuando vienen a la media maratón de Bogotá. Oiga, pero participar con todos estos cracks y ser el mejor que peleó, ser el más reventado de todos, pero que hasta el final le puso la cara al mundo y dijo, aquí estoy, deme otro puño si es tan machito, dice, dice por ahí el típico actor de la película o borracho, ¿no? Cuando borracho le están pegando y dice, deme otro puño. Así hay que encarar la vida. No le encontramos el sentido, parece que del cielo no nos lo dan. ¿No será que del cielo nos está diciendo, ponle tu sentido, a ver, pónselo? ¿Qué tal si tú dibujas el croquis y yo te lo coloreo bien bonito? ¿Qué tal que lo que el cielo está esperando es eso? No nos da sus planes. ¿Qué tal que el cielo nos esté diciendo, pero es que de verdad quiere mis planes? Muéstrame los tuyos. Muéstramelos. ¿No quisieras contar con mi respaldo? Percibo que como que el cielo le está hablando a alguien o a muchos hoy. No encuentras. ¿Cuál es tu punto óptimo? ¿Cuál es tu sitio ideal? ¿Qué tal que desde arriba nos están diciendo, escógelo? Ya tus caminos me son agradables. Haz lo que te viniere a la mano. Estoy dispuesto a respaldarte. Estoy dispuesto a estar contigo. Escoge. ¿Qué quieres? ¿En qué me quieres tener como tu respaldo? El cielo está esperando de nosotros. No nos dan permiso todavía de irnos, porque hay batallas que solo podemos pelear nosotros. Y eso es suficiente para que el hombre se mueva y se motive. Yo creo que no hay necesidad de agregar nada más hoy. Pasemos del acto a la potencia. No esperemos a ser los mejores en algo para intentar hacer lo mejor eso. No esperemos a ser los mejores predicadores. No esperemos a ser los mejores ingenieros, los mejores arquitectos. Hagamos de la mejor manera cada cosa que hacemos. Peguemos de la mejor manera cada ladrillo. Echémosles las mejores ganas a cada proyecto, a cada intento de proyecto, a cada sueño, a cada deseo que pase por nuestra mente y por nuestro corazón. Pongamos todo el empeño, pongamos nuestras mejores intenciones, nuestros mejores deseos en cada mano que estrechamos, en cada abrazo que damos, en cada palabra que decimos, en cada tarea que hacemos, en cada proyecto que nos piden, en cada maqueta, en cada solicitud que nos hacen. Pongamos lo mejor, demos lo mejor, porque nos estaremos convirtiendo en los mejores nosotros.
Y eso le agrada a nuestro Padre. Hacedlo bien, dice el Señor. Hacedlo bien. Hagas, lo que quieras hacer para mí, hazlo bien. No te pido las grandes cosas, te pido que las hagas bien. Padre, que estás en los cielos, ayúdame a hacerlo bien. Ayúdame a hacerlo bien, Señor. Ayúdame para que lo que sea que me pongas por delante, yo lo pueda hacer lo mejor posible para tu gloria y para tu honra. Y ayúdame a encontrar un por qué vivir para que valga la pena eso que me has dado, para que pueda retribuirte con gratitud y con gloria aquello que tú me has dado por amor y por gracia, Señor. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qué bendición, qué alegría haber podido compartir este mensaje con ustedes. Espero que lo puedan atesorar en su corazón y que dé muchos frutos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Shavuot Tov.